del Espíritu Santo, porque Dios se hace parte de la pareja. Por eso cuando alguien es infiel, antes de ofender a la pareja, está ofendiendo a la Santísima Trinidad, porque es la unidad, son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo en una unidad de amor. Y dos personas se vuelven tres, la pareja y Cristo, una Trinidad, una unidad, tres personas, en una unidad que no separa sino la muerte. Jesús. Y si alguien muere, queda Jesús ahí. Es precioso eso. Entonces, cuando yo soy infiel, estoy siéndole infiel a Dios primero que todo. Y un pecado contra un matrimonio es gravísimo. Entonces, cuando yo veo a mi papá llorando y sufriendo, me doy cuenta que él está sufriendo porque allá no hay tiempo y todo es presente. Y su mayor tormento era ver cada vez que un hermano mío llegaba borracho. Cada vez no hay pecado más terrible que un hombre le pegue a su esposa o a sus hijos. Es un pecado que Dios no permite. El Señor ni siquiera permite que nos miremos mal, muchísimo menos que nos golpeemos y nos maltratemos. Y mi papá lloraba cuando mis hermanos llegaban borrachos, golpeaban a sus hijos, maltrataban a sus esposas. Mi papá lloraba. Pero el dolor más grande de mi padre era ver cada vez que mis hermanos se acostaban con otra mujer. Ese sí que era el dolor de mi padre. Y ¿saben qué es lo más triste? Cuando mi padre estaba vivo, mi padre decía, no, ¿qué va a ser pecado el tener otras mujeres? Dios nos hizo machos, nos hizo hombres, y un hombre tiene muchas hormonas, por eso un hombre puede tener muchas mujeres. Pecado es cuando el hombre deja de entender que su mujer, su esposa, la que le dio Dios, es la primera y está por encima de todas. Y es la que vale, las otras son unas cualquieras. Y papá decía, pecado es desaprovechar a las cualquieras. Decía mi papá, ¿cómo? Decía papá, a mí cómo me duele, a mi padre decía, a mí cómo me duele, decía mi padre, a mí cómo me duele que las mujeres sean unas cualquieras. Hoy en día las mujeres con un chocolatico o con una florecita ya están en la cama, no valen nada. ¿Y saben qué decía mi papá? Le decía a mis hermanas, a mis hermanos, ustedes tienen que aprovechar a las cualquieras, pero pídanle a Dios que le den una mujer de verdad para casarse. Una mujer santa, una mujer de un solo hombre. ¿Y saben qué decía mi papá a nosotras? A mis hermanos les decía que gozaran, a nosotras nos decían, a las tres mujeres, cuidadito ustedes con ser unas cualquieras. Ustedes tienen que ser una mujer de un solo hombre, no revolcadas en todas partes. No, señora, ustedes tienen que hacerse en valer, tienen que hacerse en respetar. Pues yo no me pude quedar con mi padre porque yo seguí bajando. Cuando yo voy bajando, ¿saben qué decía mi padre? Decía, gracias Señor, gracias. Gracias a esos 38 años de oración de esa santa mujer que tú me diste por esposa, gracias a ella yo me he salvado. Cuando mi papá duró mujeriego toda la vida, en los últimos años ya cambió. Cuando mi papá va y se confiesa, mi mamá lloraba de la alegría. Mi mamá le daba gloria a Dios y decía, gracias Señor, porque ha llegado el día antes de que yo me muera. Y entonces yo le decía a mamá, ay, pues cuidado, qué chiste, bien cuchito, pues se le ajuició, pues ahí ya cucho con qué ganas. Y no, de verdad que fue un don maravilloso que mi papá se hubiera podido confesar por el don de la oración de mi madre, de 38 años ella orando por él. Cuando yo seguí bajando, llegué a una parte plana y en esa parte plana se abrió una boca viva, un odio vivo se abre y yo me fui de cabeza en ese hueco. ¿Saben cómo me sentí? Como cuando llega un animal y chupa y se come un insecto. Así me sentí. Cuando me chuparon yo me fui de cabeza en ese hueco y yo gritaba enloquecida. Cuando me cogen de los pies, mi cuerpo entra en esas tinieblas espantosas. Cuando estoy allí, yo gritaba enloquecida y empecé a decir, almas del purgatorio, sáquenme de aquí. Cuando yo grito a las almas, empecé a oír cómo rechinaban los dientes, cómo lloraban, cómo gemían millares de personas que habían en ese hueco. Me di cuenta que ahí estaban las personas que se habían suicidado, no los de problemas mentales no, personas que en un momento de desesperación se habían suicidado. Veía muchas niñas que se habían suicidado porque habían peleado con el novio y cosas así.
gritando, rechinaban los dientes. Yo en ese instante, como toda feminista, empecé a defender mis derechos y empecé a decir, sáquenme de aquí, es el colmo que yo esté aquí, si yo iba derechito para el cielo. Y empecé a decir, yo nunca he robado, yo nunca he matado. ¿Ustedes se imaginan mi conciencia defensora del aborto y decir que no había matado? Yo a nadie le he hecho daño, yo le daba mercado a los pobres, yo saqué muchas muelas gratis a los necesitados. Y en ese desespero grito, es que soy católica, por favor, sáquenme de aquí. Cuando yo grito que soy católica, miren lo que es tener mamá, la mamá iglesia, en ese instante, en ese mundo de tinieblas. ¿Saben qué era lo pavoroso de ese hueco? Donde se me botan todas esas criaturas que me quemaban y mis pecados empezaron a quemarme. Lo terrible de esas tinieblas vivas es un odio que no hay candela, pero quema. Y quema de un dolor y uno le duele horriblemente cómo quema ese odio. Y los pecados por dentro uno lo empiezan a quemar y a quemar. Aquí no siente uno nada, nadie siente que tiene esos pecados adentro, allá sí. Pero lo más terrible de ese momento, ¿saben qué fue, hermanos? No sentir ni un poquitico el amor de Dios. No hay nada peor que no sentir el amor de Dios. Y sobre todo después de ese abrazo santo y hermoso. Entonces yo empecé a gritar, es que soy católica. Y cuando grito que soy católica, veo unas escaleras encima del hueco. Y a mis padres, mi papá a ras del hueco en el primer escalón, con poquita luz. 4 escalones más arriba vi a mi mamá con muchísima luz, estaba tan bella, resplandeciente. Salía muchísima luz de sus vestiduras. Yo le empecé a gritar, papito, mamita, por favor, sáquenme de aquí. Cuando yo le grito a ellos que me saquen de ahí, veo el dolor de mis padres. Sobre todo, mi papá empieza a llorar. Él pone sus manos y grita y dice, no, Señor, mi hijita, no, Señor. Mamá, nada le quita la paz de su rostro. Mamá ora y mira arriba y vuelve y me mira abajo. Y yo me doy cuenta que ellos no me pueden sacar, pero me doy cuenta que están ahí porque le están respondiendo a nuestro Señor qué hogar me han dado. Y acuérdense de mí, hermanos. Hermano, acuérdese. Acuérdese usted, papá y mamá, que usted le va a dar cuentas a nuestro Señor del hogar que le ha dado a sus hijos. No importa quién se muera primero, todos nos vamos a encontrar en el presente de Dios. Y todos les vamos a responder a nuestro Señor por el hogar que le hemos dado a nuestros hijos. ¿Saben qué? Tan feminista. Por primera vez me alegré de ser mujer. ¿Cómo le toca de duro responderle a Dios a los hombres? Es muchísimo más duro que una mujer. A mi papá le preguntaban, ¿por qué no me enseñó a orar? ¿Por qué no me bendecía por la noche? Le muestran, si me hubiera bendecido todas las noches, a mí no me hubieran pasado cuántas cosas. Le empiezan a preguntar por qué no me iba conociendo un poquito de mi vida a diario, porque a veces los papás terminan no conociendo nada de los hijos, sino porque para direccionar mi vida de camino a Dios. Y lo que pasa es que cuando un papá enseña, Dios le ha dado al don al papá de enseñar con amor y autoridad. Entonces cuando el papá deja una huella dentro del hijo, nunca se borra. Ahora lo triste es cuando uno está allá, uno se da cuenta qué huella ha dejado. Y mi padre lloraba porque le mostraba a nuestro Señor que yo era feminista y aprendí a ser feminista debajo de un mantel cuando me tenía que esconder. Mi mamá me escondía cuando mi papá llegaba borracho y a pegarle a mis hermanos y a golpear. Y cuando yo empecé a oír a mi papá hablando de las mujeres que él tenía, yo dije, ¿pero por qué una mujer se tiene que aguantar? ¿Pero por qué? Y yo quería defender a mi mamá. Y como no podía defender a mi mamá, entonces yo tomé un patrón de vida que yo tenía que defender a las mujeres. Pero lástima, mi defensa, yo sí quería, porque Dios no quiere que a una mujer se maltrate. Vieran lo pecado tan grave que es un hombre machista. Mi papá jamás le levantó el dedo a mi mamá, decía mi mamá, mi papá decía, a una mujer no se le toca ni con el dedo de una rosa, ni con el pétalo de una rosa, decía mi papá. Pero borracho, ustedes saben quién entra en una persona borracha.